Plaza Podcast. En efecto, la Plaza de las Letras. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y conmigo está Javier Alandes. Hola, Javier. Aitor, un placer estar otra vez aquí. Tenemos en un programa muy especial. Muy especial, efectivamente. Hacía tiempo que no era un programa especial. Bueno, tan lejos como hace 15 días. Hoy es un programa especial. Permitidme una cosa, no la voy a presentar de momento. Está desesperada y David pixelando el centro de la imagen. Permitidme que os lea. Valencia, un año. No voy a decir el nombre, que es lo primero que empieza en la solapa. Es escritora, periodista y doctora cum laude en publicidad. Ha desempeñado su carrera profesional como reportera, presentadora en Televisión Española, Mediaset y Radio Televisión Valenciana y directora de comunicación corporativa. En la actualidad, dirige y presenta un espacio que es mucho peor que este en otra radio. También sobre libros. Docente y conferenciante, su labor periodística ha sido reconocida por el Observatorio de Investigación en Medios Digitales, OIMED, y su charla TED acumula miles de visitas en YouTube. Ha publicado bastantes libros, algunos de ellos relacionados con el marketing y la comunicación, y últimamente ha tenido la osadía de escribir novelas. Si queréis buscar la charla TED, el nombre que tenéis que poner es el de Sonia Valente. ¡Hola, Sonia! ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Qué alegría estar aquí! ¡Emocionados! ¡Ay, yo más! ¡Qué especial! Sonia, yo, madre mía, leo esas solapas como la que acaba de leer Aitor y yo me digo a mí mismo, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida yo? Sí. Estás hablando de mí. Claro, hombre, menudo currículum y menudo historial. Y cuánta materia prima para contar historias y para escribir novelas. Bueno, pues el de una periodista titiritera, ¿no? Yo creo. Pues la fortuna que tenemos los narradores de historias y los periodistas es conocer a mucha gente y aprender constantemente, ¿no? Los gabinetes de prensa corporativos, pues depende de la empresa, ¿no? Y Aitor lo sabe bien. Pues hablamos desde tecnología, emprendimiento, energías renovables, educación. Hay una máxima que es ¿cuánto caviar hay que comer para en casa comer lentejas? Fingimos que sabemos de todo, pero de lo que sabemos, o de lo que vamos a intentar saber en este programa, es de esta novela, El reloj del fin del mundo, que, estoy harto de decirlo, es la segunda mejor portada de la primavera literaria. No me voy a cansar de decirlo. Además, hace mucho tiempo que lo digo, desde que me enseñó la portada Sonia Valente, que hoy nos va a acompañar durante todo el programa para hablar de su libro. Empiezo con el cliché de Sonia. Sí. Yo no me lo he terminado, no me ha dado tiempo a terminármelo porque esta semana me ha atropellado la vida y me quedan, ya ves, lo que me queda. Sí, sí. ¿Qué nos vamos a encontrar en El reloj del fin del mundo? Pues nos vamos a encontrar una novela negra, una novela, yo creo, distópica, pero con muchos elementos, ¿no? Que la hacen como un puzzle, que la hacen muy, muy atractiva, ¿no? Todo comienza con Lourdes Nadal, que es una funcionaria en proceso de reconstrucción, porque está atravesando un divorcio muy complicado, y de repente, pues está en los 40 y pico años, y se da cuenta de que no tiene ni la más remota idea de quién es, porque se ha pasado la vida tratando de agradar a los demás, ¿no? Que esto es como muy femenino, cuidando a su hija, pues teniendo su trabajo, eso sí, pero también siendo como la mujer de, ¿no? Este síndrome del copiloto. Y cuando el marido decide unilateralmente poner fin a esa relación, se da cuenta de decir, bueno, se queda sin plumas y cacareando y decir, ¿y ahora qué, no? Entonces, bueno, en una huida hacia adelante, mis personajes huyen todo el tiempo, decide irse pues a un pueblito de la España vaciada, que no existe, Sotillo de Duero, que es una demarcación también ficticia de Paria, ¿no? Que me parecía como muy evocador, y se cita con un señor que no conoce ni la cara, ni su nombre, ni su voz, que yo os lo digo, badaidía, o sea, muy mal. Sí, bueno, tenía muy mala pinta. Tenía mala pinta. ¿Qué pasa? Que cuando llega allí, a Sotillo de Duero, un lugar donde, por cierto, se está edificando el reloj del fin del mundo, como una gran construcción, el señor no aparece, ¿no? Entonces Lourdes, pues, se moja, ¿no? Como aquello de las ganas en el café, ¿no? O la canción de Mecano, una referencia muy viejuna también. Bueno, vivan las referencias de señores mayores y de señoras mayores, Claro. Sí. Y bueno, cuando llega allí, pues el señor ha desaparecido. No solo eso, sino que además se descubre un cuerpo en las inmediaciones de la Laguna Negra, y entonces pasa de ser una mujer anodina, aburrida, gris, indefensa para la vida, tiene que
tiene que ponerse en acción para demostrar su inocencia en el caso Dorado, ¿no? En el caso Dorado se llama así porque todas las víctimas que aparecen con un rastro de pigmento dorado en la cara. Claro, estabas diciendo que ese hombre no aparece y yo estaba pensando, bueno, pero es que eso es casi lo de menos. Que no aparezca ese hombre, casi lo de menos por todas las cosas que le pasan a la buena de Lourdes. Pobrecita mía. Pobrecita mía, efectivamente. Antes de que te pregunte, Javier, has dicho una cosa y me ha gustado mucho. Yo que siempre estoy intentando darle vueltas y encontrar el punto filosófico de la creación de personajes, una de las cosas que me ha gustado mucho de tu novela es que todos los personajes parten de la derrota. Todos, sí, absolutamente. Pero yo creo que es marca de la casa, ¿sabes? Sí. Me interesa mucho dar voz a los perdedores, ¿sabes? Es decir, en la novela policíaca o novela negra siempre vemos, bueno, personajes malditos, ¿no? Y también un poco rotos. Pero aquí el común denominador de todos los personajes es primero que están todos hechos trizas, pobrecicos míos. Literal. Y además todos tratan de olvidar a alguien, ¿no? Entonces yo creo que es como el punto de unión, porque el subtema, ¿no? o el tema de fondo que está como muy escondido en la novela es el olvido, ¿no? Y yo creo que eso es como algo muy universal, porque todos hemos tenido pues, un gran amor, o una persona, yo que sé, un crush el crush del instituto, ¿no? O una persona que hace un montón de años que no ves, ¿no? Y me gusta mucho una referencia que es la canción de Serrat, ¿no? La canción de Lucía, que dice que el olvido solo se llevó la mitad, ¿no? Entonces me parece muy guay porque la memoria es súper mentirosa, ¿no? Es decir, solo recordamos lo bueno, ¿no? No recordamos las discusiones, no recordamos por qué no funcionó. Y yo creo que a veces soltar amarras es muy complicado y hay personas que se quedan como ancladas en una parte de su pasado, ya puede ser laboral o no sé, ¿no? Aquello de cualquier momento pasado siempre fue mejor. Y me interesaba mucho explorar esto, ¿no? Y soltar como un dilema moral a las personas que nos están escuchando, ¿no? Y a los posibles lectores, que es qué haríamos o qué estaríamos dispuestos a hacer por pasar una noche o por volver a ver a esa persona que no podemos olvidar y que, por supuesto, no quiere saber nada de nosotros. Sonia, yo que tengo la suerte de haber leído tus dos novelas y haberlas leído incluso a lo mejor gracias a ti antes de que salieran, he sentido una grandísima evolución desde 23 fotografías al reloj del fin del mundo. Pero que la voz narrativa tuya sigue estando ahí, es muy particular. Con tu permiso me gustaría leer un pequeño fragmento. Muy por supuesto, un honor. Por el bien de su hija, de su familia y de la carrera de su marido, Lourdes Nadal había dejado de existir. Quien quiera que fuese antes de ser la mamá de Clara se ha disuelto. Ha sido un proceso lento, como el que ocurre cuando un terrón de azúcar se diluye en un café caliente. El desmoronamiento es digno de ver, el colapso un dulce espectáculo. Al calor de la lumbre, Lu se ha vuelto de un color tan desvaído que cualquier objeción al bienestar familiar es refutada, por invisible. ¿Volvería a hacerlo? No, la respuesta es no. Antes de entrar en toda esa gran trama que has logrado construir con esta segunda novela, háblanos de cómo te metes también en esa piel de esos perdedores o de esos personajes rotos. Porque yo soy una loser también. Claro, es decir... Con el currículum que hemos leído en la solapa no se lo cuelas. No nos lo creemos, no nos lo creemos. Pero quiero decirte, el otro día escuchaba a Carolina Ferre, ¿no? En un podcast y me pareció divertidísimo, ¿no? Porque ella a su vez hacía referencia a una persona que había conocido que decía que ese chico era coleccionista de minas, de gorras y de fracasos, ¿no? Y entonces ella a su vez hizo suyo esa expresión, ¿no? Y dijo, yo soy coleccionista de derrotas y de éxitos, ¿no? Y yo creo que todas las personas que perseguimos un sueño y que nos cuesta tantísimo acercarnos a él, ¿no? Como es emprender una aventura editorial que yo he empezado a escribir profesionalmente con 46 años... he tenido que soportar tantas veces que no, que cuando te dicen que sí, celebras doblemente los éxitos. Y todos hemos sido, yo al menos me considero como super loser, es decir, yo no era de las populares del instituto, yo he sido una niña súper inadaptada, una niña, no sé, especial, y esto me doy cuenta ahora de adulta, ¿no? Pero bueno, yo iba a clases de dibujo y pintura, y yo iba a los grupos de adultos. Yo iba a inglés y me metían en las clases de adultos. Eran en el recreo
Y a mí no me interesaba nada de lo que hablaban mis compañeros del patio. Yo me quedaba hablando con las profesoras, imagínate, claro, cuando tenía 10 años, ¿no? Y luego todo lo que está ahí y cómo retrato a los personajes es fruto de escuchar y de vivir, ¿no? Claro. De vivir desencuentros, de vivir desengaños, de esperar que todo el mundo me quiera también, ¿no? Y esto, con la madurez he aprendido a sobrellevarlo, ¿no? Todos buscamos la validación externa, todos, ¿no? Y todo el rato, además. Todo el rato, es Todo el agotador, rato. es agotador, Todo ¿no? el rato. Y yo creo que las redes sociales eso lo potencian. Y después, detrás de Lourdes o detrás de Sol Bonet, la anterior protagonista Sí. de 23 fotografías, no deja de subyacer una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando llegamos a ya más o menos a los 40, a los 50 años, ¿no? Decir, caray, yo he seguido todos los pasos que suponía que tenía que seguir, ¿no? O que la sociedad me había marcado: estudiar, tener una pareja o no, tener hijos o no, comprarte una casa o no, una segunda residencia o no. Y decías, caray, and that's it. O sea, y ya está, ¿no? La vida hará esto, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la pobre Lourdes, que lo que hace, dice, bueno, pues me voy a desquitar, me voy a meter en Tinder, no sé. Y entonces es cuando conoce a este hombre lazcano, ¿no? A este hombre discreto. Y bueno, y va de ahí día, como decía al principio, pues porque le sale el tiro por la culata. Javier habla de la evolución que es evidentísima para los que hemos leído 23 fotografías, que es tu anterior novela, y los que estamos leyendo o hemos leído El reloj del fin del mundo. Pero más allá de que efectivamente se nota una evolución de trabajo terrible, Muchas gracias. yo lo hemos comentado fuera de micro estos últimos días, porque es que es abrumador. Bueno, es más, yo te escribí y te dije, ¿pero qué es esto, querida? Pero a mí una cosa que me sorprende mucho es la propia valentía como autora de pasar de una novela, y perdón, Sí. blandita de amor, Ajá. a cascarte un thriller distópico. Claro, pero esto es la inconsciencia, ¿eh? Es decir, claro. Puede ser la inconsciencia, pero no lo haces si no te sientes preparada. Sí, pero fíjate, porque yo creo que y esto es muy terapéutico hablarlo, ¿no? Y también para las personas que nos están escuchando. Yo el primer borrador de esta novela, que yo pensaba que había escrito una novela definitiva, Angélico, lo acabé en marzo de 2022. Y esto se ha publicado en abril del 25. Yo he escrito la novela prácticamente entera 3 veces. Entonces, claro, no es que sea mi segunda novela, podemos decir que es mi quinta. Entonces, sí que es cierto que he ido progresando en la reescritura y quizá no he sido consciente. Pero ahora que estoy inmersa en otro borrador, que sí que me parece más ambicioso, y ahora me atrevo a hacer cosas como más complicadas, ¿no? En la próxima que se publicará o no, que esto también tenemos que verbalizarlo, ¿sabes? Es decir, puede ser que no todo lo que escribamos llegue a publicarse, y puede ser que no todo lo que escribamos se publique en el orden que lo hemos escrito, Claro. ¿no? Y esto me parece como, ojalá me lo hubieran contado a mí antes, ¿no? Porque al final pues tienes que transitar este camino. Donde iba, que ahora estoy escribiendo otro thriller, ¿no? Que afortunadamente espero, ¿no? Que si tiene buena acogida que vea la luz, y me parece mucho más complejo técnicamente. Incluso estaba haciendo algo que me pedía mucho el cuerpo, que hubiera como 2 narradores, uno en primera y otro en omnisciente, ¿no? Otro en tercera. Y eso me hubiera gustado hacerlo aquí, pero a lo mejor no estaba preparada técnicamente o no sabía hacerlo, ¿no? Es evidente, y volvemos a la evolución, que en este libro tú has dado un paso gigantesco en tu carrera de escritora. Pero estoy seguro, porque es que es la diferencia técnica y de solvencia. Yo creo que es la palabra que más he utilizado para hablar contigo. O sea, la novela es hipersolvente. Así que empezar mi enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y qué es lo que más os ha gustado? Tú eres la entrevistada aquí, ¿Tú te querida. haces las preguntas aquí? Ah, bueno, ¿Tú? claro. ¿Cómo está el tema? Esto me encanta. Sí, esta mañana también he hecho preguntas. No, mira, a mí me ha gustado la capacidad para mezclar géneros, es decir, partir desde, fíjate, quizá el arquetipo de personajes como de 23 fotografías, de esas personas sí. en la cuarentena que dices, ostras, no sé muy bien lo que hago con mi Autoidentidad, vida, sí. pero que tú misma nos lo has contado, asesinatos, thriller, el reloj del fin del mundo y demás.
Para la parte de Lourdes Nadal y su descripción de su momento vital, sí que veo la referencia de 23 fotografías. Para la parte de asesinatos, esa distopía que hay, ¿cuáles han sido tus referentes, Sonia? Pues yo creo que lo que veis es un batiburrillo de ser muy curiosa, ¿no? De mezclar géneros y de tratar de hacer, que esto no sé si lo habré sabido hacer, mezclar géneros como muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de lo que he leído de voz intimista, ¿no? Pues sí. A lo mejor pues de Javois, Elsa Victoria, Carmen Amoraga, Rosa Montero, en fin, muchísimos autores que hacen contemporánea, ¿no? Y por otra parte, muchos autores que hacen thriller, ¿no? Pues desde nuestro amigo Santiago Díaz, uh-huh, a Juan Gómez Jurado. Entonces, al final, lo que trato, y en paralelo, pues María Oruña, ya me gustaría, no sé, es que ya me gustaría sí, no, pero bueno, que son referentes, Dolores Redondo, claro. O sea, ya me gustaría a mí escribir también como escriben ellos, ¿no? Pero al final trato de quedarme con lo mejor de cada uno, y el ritmo sí que es de novela negra. Sí. Lo que pasa que la profundidad de los personajes sí que me viene de lecturas como más intimistas. Claro. Pero fíjate, a mí hay una cosa que también me ha llamado la atención, y es que 23 fotografías me parecía un libro, se lo comentaba a Mamen en el anterior programa también respecto a su libro, respecto a la segunda. 23 fotografías me parecía un libro femenino. Un libro donde la protagonista y ese momento vital y ese momento sentimental que vive, mientras que El reloj del fin del mundo, aunque la protagonista sigue siendo una mujer, en ese momento vital complicado y demás, yo creo que es un libro para cualquier lectora y cualquier lector, que es muy entretenido, muy adictivo, muy trepidante. Gracias, pues bueno, esa es la idea. Yo, de hecho, 23 fotografías en los agradecimientos, ¿no? Un poco también hacia los colores, hacia el universo gráfico, ¿no? El territorio creativo de la anterior portada, que nos íbamos más a rojos, ¿no? También la chica de la portada parecía como más juvenil. Uh-huh. En los agradecimientos dije, gracias, lectora. Y después en la presentación hubo muchos compañeros, sabéis que yo trabajo mucho tiempo también en el sector audiovisual, que me decían, caray, o sea, ¿por qué? ¿Por qué gracias, lectoras, no? Esto es prácticamente un manual de interpretación de las señoras, ¿no? A las señoras le dabas las gracias en tu anterior novela, pero ¿qué papel juega Valencia como personaje? Porque tela. Sí. Me gustaba mucho, fijaros, deslocalizar, ¿no? Y que no pasara únicamente la acción en Valencia, sino que fuera como algo más universal. Y estuvimos mucho hablando Javier y yo sobre el nombre de la aldea. ¿Vas a decirlo? Por supuesto. Vale. Entonces, claro, se llama Sotillo de Duero porque tiene nombre de lugar del corazón de la España vaciada, ¿no? Entonces, al señor Alandes pues no le parecía como lo suficientemente épico, ¿no? Y... no, ¿puedes decir la frase exacta que te No me acuerdo. Te dije, digo, eso me suena a pueblo donde vive la madre de Paquita Salas. Ah, muy bien. Sotillo de Duero. Pero es que eso es un sinónimo de lo que ha dicho ella. Claro. Y entonces decía, es que claro, esto le pega con estos asesinatos, el caso Dorado, y el reloj del fin del mundo. De esto le pega rollo Juego de Tronos, el desembarco del rey. Y entonces está como súper sutil mi voz narrativa, que es muy divertida. O sea, hay como pequeños guiños, sí, como muy sutiles, ¿no? Yo qué sé, que están bailando en el pub del pueblo, ¿no? Donde se reúne después de una fiesta y tal, y se llama El Tentaciones. La peluquería donde se llama Reflejos. No sé, es como... Me hago chistes malísimos a mí misma, ¿no? Porque sabéis que los escritores lo que hacemos es escribir para nosotros, claro. Luego, si hay suerte, pues que nos lean los demás. Bueno, pequeñas chanzas. Y Sonia, ¿te ha resultado complicado como autora? Yo sé que como lectora no, yo sé que como lectora tú tienes una amplia gama de lecturas, de todo tipo de géneros, pero a la hora de ejecutar, pues eso, una investigación policial, en este caso de la Guardia Civil, el descubrimiento de un cadáver, como que nos lo has desvelado, muchas cosas que pasan que tampoco vamos a destriparlas. Sí. ¿Te ha costado como autora
meterte en la piel de todas esas aventuras y desventuras que has leído muchas veces pero que todavía no habías ejecutado? Lo que me ha costado más, porque yo soy una obsesa como periodista de la verosimilitud, o sea, no tanto del realismo como que la verosimilitud. Y a veces me tengo que explicar las cosas a mí misma, ¿no? Sin caer en ese síntoma o en ese síndrome que a veces tú explicas, ¿no? Que alguien explica una autopsia con las 5, ¿no? Y para demostrar lo realista que es, ¿no? Y aquí sí he tenido aliados, ¿no? Agradecer a Manolo Castilla, que fue el jefe de prensa de Policía Nacional durante 25 años en Valencia, y a Cristina Cañaveras, que es una arquitecta, porque, bueno, pues para construir el reloj del fin del mundo, que es muy profundo, y debajo del reloj del mundo ocurren cosas, ¿no? Cuando hablas de profundo, ¿estás hablando de profundo emocionalmente o profundo en distancia? Profundo en distancia, en el subsuelo. De verdad, por favor, a la gente que solo escuchéis el podcast en plataformas de audio, por favor, id al canal de YouTube, porque es que la conversación no lengual, no lengual. En fin. ¿En qué estaría pensando? Pues es que está diciendo no sé qué de profundidad. La conversación no verbal que están teniendo esta pareja de dos amigos, de verdad, es deliciosa. Bueno, a lo que íbamos. Arquitecta que te y entonces, Cristina claro, Cañaveras. entonces, pues Cristina Cañaveras. Entonces, claro, como están hormigorando ahí para hacer el reloj del fin del mundo, ¿vale? Entonces yo dije, es que la torba calcárea, el no sé qué, yo digo, esto se me va. Claro, digo, esto tendrá algún tipo. Y entonces, claro, le di esa parte a mi amiga para que viera un poco, pues eso sí tenía algún tipo de sentido. Y después también, claro, pues no es el mismo protocolo si el cadáver se descubre en una ciudad, por ejemplo, que eso sería pues la Policía Nacional, que si es en un entorno rural, que eso es la Guardia Civil, después cuál es el protocolo, ¿no? Pues en fin. Y todo eso, pues afortunadamente, preguntando. Y esto es algo como que animo muchísimo a las personas que quieran escribir a creerse que son autores, independientemente de saber si esto se va a publicar o no. Y esto te confiere una altura moral. A mí me daba mucha vergüenza preguntar, porque soy muy autoexigente, ¿no? De hecho, también para una novela para la cual estoy tomando notas, he llegado a hablar con una persona que vive en Estados Unidos y hemos hecho un Teams. Me he comprado sus libros previamente, pues he conseguido varias traducciones, y pues un libro noruego y otro libro de Estados Unidos de una figura de una persona mexicana. Y yo encontré una persona que es experta en eso. Le escribí un mail súper amable y esa persona no me ha vuelto a preguntar si voy a publicar, qué voy a hacer con esa información. Al final todos queremos que nos hagan casito. Y si tú vas a la persona que más sabe de una materia y le dices, por favor, ¿me puede ayudar? La gente es generosísima, con educación y con humildad vas a cualquier sitio. Y esto lo aprendí de Manuel Río San Martín, que acaba de estrenar La Huella... ¿Serie? Sí, ¿Peli? Es peli, en abril, sí. Es peli con Blanca Suárez. Sí. O sea, y Daniel Grau, es Blanca Suárez y Daniel Grau, creo. Y bueno, basada a su vez en su libro novela, y que ha hecho en la adaptación de guión. Y entonces, gracias a nuestro amigo David Orange, fuimos un día pues a verle firmar al Corte Inglés, ¿no? Y entonces yo iba, es que soy una pequeña escritora. Con la boca pequeña. Con la boca pequeña. Y entonces me flipó, él estaba firmando El olor del miedo, que empezó a desfilar por ahí un montón de gente, ¿no? Y vino, por ejemplo, personas del oceanográfico, del Biopark, porque su novela se desarrolla, que comienza con el asesinato de una elefanta, y vinieron otra serie de personas que a lo mejor no le apetece que cuente, ¿no? Pero me flipó que él había pasado tiempo en Valencia, que se había documentado muchísimo con personas reales, no solo con libros y yendo a la biblioteca, que está fenomenal, sino... Y entonces a mí eso como me dejó estupefacta, ¿no? De pensar que yo lo podía hacer también, ¿sabes? Y de llamar un día a Manolo con una vergüenza que me moría y decirle, Manolo, tienes que ver un thriller, ¿sabes? ¿No? Y me ayudó muchísimo, con una naturalidad y con una generosidad, y a veces con una conversación que te diga,
simplemente que te oriente, ¿no? Pues esto va por aquí o va por ahí. Y insisto, el hecho de sentirte capaz, ¿no? Y poner... Y ¿qué puede pasar, no? Pues luego esa parte la puedes reescribir o... No lo sé, ¿sabes? Entonces, estoy muy contenta de que me digáis que os ha gustado, ¿no? Y que lo hago con solvencia porque ha sido un trabajo de muchos años. Claro. No solamente lo haces con solvencia, es que a lo mejor estamos empequeñeciendo, etiquetando la novela. Porque estamos hablando todo el rato de thriller. Sí. Estamos hablando de thriller, si quieres, distópico. Estamos hablando de esa reconstrucción de los personajes que parten de la derrota e intentan levantar el vuelo de nuevo. Pero hay una cosa que... Igual esto es muy subjetivo, pero claro, como estoy opinando yo, pues es lo que Claro, tiene. claro. A mí el libro me recuerda mucho a esos libros donde además de haber crímenes, hay magia. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, me parece dificilísimo que sea verosímil. Sí, a mí me da mucho miedo que se que se produjera la temida suspensión de credibilidad, ¿no? Este pacto lector que hace el escritor con... Pero fíjate, es que hay mucho de mí ahí, muchísimo, porque esto lo he contado poco, pero Javier se lo sabe, que... Bueno, esto ahora lo voy a contar. Mi abuela era curandera. Aquí en un giro dramático de los acontecimientos, acabamos de enterarnos de que la abuela de Sonia Valiente, como se dice aquí en Valencia, tenía la gracia. Tenía gracia, pero Robes, yo tengo la otra, de la graciosa, de la de curar, no. Entonces, claro, o sea, mi abuela era del Cabañal, esto os lo juro que es verdad. Y entonces, yo conviví con eso como de una manera súper normal, natural, o sea, claro, anem a cara yaya, y yo estaba ahí y la yaya y ahí fencúa porque tenía ahí una catarba ahí de personas en sillas de mimbre ahí haciendo. Claro. Entonces, esto es todo superchería y tal, pero bueno, esta señora era mi abuela. Pues entonces, mi abuela Matilde. Y entonces, pues eso, ella, pues esto que hacían que curaba empachos, ¿no? Estas cosas, pero estoy hablando de los años 70, los años 80, Valencia, aquel Cabañal, que era eso, Mordor. Entonces, a mí ha habido ese mundo, me ha llamado siempre muchísimo la atención. Ahora, de decir que como periodista, como persona pragmática, soy la persona menos espiritual del universo, o sea... Entonces, cuando volví de la Laguna Negra, ¿no? Que no hemos hablado del origen del libro, que me fui pues un fin de semana, pues un puente del 9 de octubre con mi chico a Soria, y de paso, pues bueno, vimos la Laguna Negra, vimos el yacimiento de Numancia, bueno, pues estuvimos de turismo y tal, y cuando vi la Laguna Negra, o sea, me pareció alucinante, o sea, de verdad, si no habéis ido, es un lago de origen glaciar, verde, precioso, profundo, tiene un magnetismo y... Insisto, mira que yo soy hiperpragmática. Tiene un encanto natural. Cerca de allí está el monasterio de San Juan de Duero, que es... Son de Bécquer, ¿no? Sí, que fue el que inspiró además el cuento del Monte de las Ánimas de Bécquer. De verdad que tiene... de la Orden de los Templarios, es decir, es un sitio como muy telúrico. Y dando una vuelta por ahí por Soria... vimos una tienda de esoterismo. Entonces yo ya iba con el manuscrito de 23 fotografías. Me lo llevé en el viaje para releerlo. Y entonces yo creo que el subconsciente fue ahí atando cabos. Entonces cuando volví a Valencia, y esto me daba como una vergüenza terrible ahí de Anacleta, gente secreta. Has dicho lo de tu abuela ya, o sea, no vas bueno, a decir ya más, no lo puedo claro. mejorar, ya no lo puedo mejorar. Y entonces me fui a hacer mystery shopping a tiendas de esoterismo. Que en Valencia hay un montón. Sí, hay muchas. Que en Valencia hay un montón. Sí, y entonces, pero claro, como, pues sabes, y entonces yo que decir, ahora vengo a preguntar, ahora cómo se hace. Entonces nada, dije, bueno, pues... ¿Cuántas veces te han tirado las cartas para esta novela? No, ay, no, que eso me da mucho susto, no, que luego me condiciono. Entonces me sugestiono, sí. Imagínate que me dice, no vas a triunfar, o vas a triunfar, no quiero saber nada de esto. Y entonces pues me compré un libro, que era el libro de interpretación del tarot, que es donde aprendo a muchísimas cosas que salen de la novela, que como bien has visto o estarás leyendo, no es más que un estupendo truco de magia que juega al despiste, ¿no? Claro. Con eso. Sonia, permíteme que vuelva a la pregunta un poco que subyace toda la novela, ¿no? A ese leitmotiv de
¿qué estarías dispuesto a hacer por volver a ver, volver a pasar una noche por una persona que ha sido especial para ti? Porque es una frase muy importante a lo largo de toda la novela y que subyace eso en muchos de los protagonistas y en lo que pasa. ¿Crees que tú lo llevas como a un lugar, a un lugar muy impactante, pero crees que todas las personas vivimos con una deuda interna de "Buah, querría volver a ver a esta persona"? Sí, o que hubiera sido sí, ¿no? O que otra vida, ¿no? Como esto de los universos paralelos. Un ¿no? what if. No, un what if, ¿no? Pues yo qué sé, pues hubiera estado con el submarinista, pues ahora tener una tienda de pesca, yo qué sé. Pues si ahora, ¿no? Es decir, que puedes vivir muchas vidas eligiendo o no al compañero de baile, que también está estupenda y se puede bailar estupenda suelta, también te digo, ¿no? Sí, pero eso lo sabes ahora. Ah, exacto. Sí, Es que la experiencia es un maldito viaje de tren que solo te cobra cuando has llegado. Toma, oye, toma. Es una frase que está muy pensada. Oye, qué profundidad. Pues yo tengo otra de trenes. Dale. ¿A qué hora sale un tren? Si un tren sale de Barcelona. ¡Ay, qué fatal! ¡Qué fatal! Que yo cortocircuitaba. ¿A qué hora se cruzarán ¿Cuántas manzanas tiene Juárez? Me las aprendía de memoria esos trenes porque no sabía hacerlo. Claro. O sea, esos problemas, esos trenes, digo yo. Estamos muy limitados, ¿eh? Ay, qué fatal. Somos los tres muy de letras, Mucho. Pues a ver, tengo dos de trenes, madre mía. Una es, la vida es un tren en la que la gente se va subiendo y bajando, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes conservar a todas las personas porque tiempo limitado, ¿no? Hay que trabajar. O hay que vivir con otras personas. Sí, efectivamente. Y entonces, pues eso, y no puedes obligar a nadie que siga hasta tu parada, ¿no? Eso, y es una conversación que tuve con mi sobrina, ¿no? Lo de los trenes. Y luego, no sé si habéis leído en mi Instagram que fui a Italia y me equivoqué de tren. Esto es sí. Fantástico. Bueno, es que esto es muy mío. Fue maravillosa, ¿eh? Vivir eso fue maravilloso. Fue maravilloso. Entonces, bueno, que estos jokers, unos grandes rasgos de mi personalidad encantadora, que es que soy torpe, no lo siguiente, ¿no? Entonces, podemos contar la intrahistoria de tu llegada a los estudios de... que he venido a casa de Lander como 500 veces y me sigo perdiendo. Se ha ido como a 2 kilómetros más. Sí, me he ido pues al otro lado. Pues esto es así, ¿no? Siempre es 50% de posibilidades de ir hacia un otro lado, 100% a que me equivoque. O sea, que esto es así. Y entonces, mi teoría de los trenes es que yo lo vivo todo, porque me han dibujado así, con mucha ansiedad. Todo, o sea, mi vida. Entonces, durante una etapa de mi vida muy larga, ¿no? Siempre, porque yo era un poco workaholic, ahora me estoy quitando. Siempre ¿Me cuentas el secreto, por favor? Escribir libros. Y que triunfen, claro. No, pues dedicar... Sí, es decir, entonces yo los fines de semana escribo libros y el lunes es como si volviera de vacaciones. No me acuerdo de nada del trabajo, te lo juro, pero de verdad. Eso no es dejar de ser workaholic, eso es... ¿Tener vida personal? Tener un break. Sí. Pero tú de lunes a viernes eres una jabata. Bueno, pues como tú. Sí, pero eso te digo, que ¿cuál es el secreto para dejar de ser una jabata? Yo no quiero trabajar, yo detesto trabajar. Pues nada, yo, pues a ver si los lectores me secundan, ¿sabes? Entonces, o que me toque la lotería o ser escritora de éxito. O sea, lo que antes llegue. Bueno, mi teoría última de los trenes. Venga. Entonces, es que durante mucho tiempo pensaba que todo iba a ser el último tren, ¿no? Uh-huh, sí. Todo el último tren. Es que si no cojo esta oferta laboral, ya no me van a llamar. Sí. Es que si no hago este casting, pues ya no voy a ser presentadora. Es que si no trabajo este fin de semana, pues fíjate, luego no saldrá el proyecto y si no nos dan la ayuda, luego tal. Sí, que ¿cómo voy a coger una baja si mi madre está en el hospital porque viene mañana no sé quién, ¿no? Entonces, es mentira que sea el último tren. Es mentira. Siempre hay otro. A lo mejor no es el tren que tú querías, es decir, a lo mejor no es el AVE que te va a llegar en hora y pico a Madrid, a lo mejor es un cercanías, pero te va a llevar a un lugar diferente en el que estás ahora, y eso siempre es chulo. Pero repito, eso lo sabemos ahora. Efectivamente. Eso con 25 años, que además con 25 años tenemos una desgracia, es que estamos pletóricos de energía, pero somos verdaderamente bobos. Sí. Pero no, sí. No nosotros tres, sino el mundo en general. Entonces es el drama de la experiencia. Y Sonia, si tenemos la oportunidad, como tienen los personajes o alguno de los personajes del reloj del fin del mundo,
de reencontrarse con esa persona con quien querrían reencontrarse, Sí. es para... o sea, puede ser para cualquier cosa, es decir, puede ser que tú tengas ganas de reencontrarte con alguien porque es imborrable en tu corazón, o porque detestes a esa persona y quieras vengarte en cierto modo. O Claro, porque la reflexión del reloj del fin del mundo, ¿no? Que hagamos una recopilación recapitulación del título, es decir, se llama el reloj del fin del mundo porque se está construyendo un reloj en la aldea donde se cita, donde se cita Lourdes, Sí. que es una aldea de la España vaciada. Y el alcalde está construyendo como Está muy a tope con el... Está muy a tope para tratar de utilizarlo como reclamo publicitario turístico. para que no se desangre la ciudad, ¿no? Entonces, debajo de ese reloj ocurren cosas perversas para, que, sin desvelar mucho, para que algunas personas, previo pago, puedan reunirse con la persona que fantasean, ¿no? Sobre todo con la persona que tiene sueños húmedos, ¿no? Podríamos decir. Bajo esa reflexión del olvido, de que hay personas que no nos podemos olvidar de ellas, yo quería darle como porque es un thriller, es una novela negra, Sí. ¿no? Quería darle como un punto perverso, que es el poder. No es ver a la persona que no has podido olvidar, porque si has quedado medio bien, pues puedes hacer una cosa súper revolucionaria que es llamar por teléfono, igual te lo coge o no, pero o buscarla en redes sociales y escribirle, que esto, pues bueno, que la persona te contesta o no, te manda la mierda o no, educadamente. Sí, pero hay posibilidades. Pero hay posibilidades. Pero, y aquí yace el puntito distópico, que es el punto del poder. El poder de someter la voluntad, que ya me parecía la bomba, ¿no? Entonces, tanto tú como yo, que hemos trabajado mucho tiempo en innovación y en emprendimiento, ¿no? Sabes que el kit de la cuestión del emprendimiento es encontrar una solución a una necesidad no cubierta. Claro. Es decir, me encantaría que se inventara, por ejemplo, pues yo qué sé, que metes la cerveza y en un minuto sale helada. Esto de momento no existe, que yo sepa, ¿no? Entonces dije, si alguien consiguiera mercantilizar el olvido, yo un duro no iba a pagar, ya te lo digo, porque quien no me quiere, yo no le voy a pagar para que me quiera. Pero seguro que hay un montón de gente que estaría dispuesta a someter a la persona que le ha condenado al ostracismo, ¿no? Y esa es la premisa real del libro. Mira si soy retorcida. Pero es que ahí mismo, en esa misma premisa, viene la propia distopía. Claro. Y entonces es cuando, que tú misma lo has dicho y así lo comentas, es cuando viene el referente a Black Mirror, por ejemplo, ¿verdad? Sí. A los futuros posibles, ¿no? Sabéis que dentro de la distopía está la ucronía, que es decir, por las fuerzas del eje ganan la Segunda Guerra Mundial y se monta no sé qué. O 1984, que está Eurasia, ¿no? Que son como dos continentes en uno, con aquello de los ministerios y tal. Y luego están los futuros posibles, que me parece como súper interesante, que es lo que hace también Stephen King, ¿no? Que es, partiendo de la actualidad y con las herramientas tecnológicas que hay en la actualidad, ¿qué pasaría si, no? De hecho, Rosa Montero tiene una frase que le llama el embudo, que dice que cuando tú estás en proceso de creación, ¿no? Pues por el sesgo de selección, todo lo que te pasa en tu vida real es susceptible de convertirse en novela. Y entonces se me cruzó otro artículo, además del reloj del fin del mundo, que ahora os explicaré un poco qué es el reloj del fin del mundo, se me cruzó que si lo buscáis en Google, una noticia que se llama un bot llamado Jessica. Un bot llamado Jessica. Nada que ver con Ábalos. No. Eso es un bombón, no es un bot. Uy, qué chistosa estoy. Y el bombón ha sido como muy fino y elegante. Sí. Bueno, apetecible es la señora. Entonces, un bot llamado Jessica. Y entonces están las conversaciones colgadas reales de un programador que logró traquear el sistema como una especie de inteligencia artificial, como si fuera un ChatGPT a la máxima potencia, y logró hablar y mantener conversaciones creíbles con su prometida fallecida 8 años antes. Entonces yo dije, ¿y si a un batallón de personas, ¿no? O de modelos, como las modelos de Hollywood de los años 50,
¿Se les da conversaciones y patrones de conversación con inteligencia artificial? ¿No? Imagínate, entonces tú tienes la sensación de estar hablando con esa persona de hace 20 años o de hace 30 años, ¿no? Y ahí está el punto distópico. Antes de hablar del reloj del fin del mundo que está en Chicago y demás, a raíz de que tú te acuerdes del artículo Un bot llamado Jessica, me acuerdo de un artículo que he leído hace días en El Confidencial de un programador de algoritmos de inteligencia artificial, todavía no profesional, pero ya en últimas etapas universitarias de Estados Unidos, que se ha creado un algoritmo de inteligencia artificial para que sea su pareja y lo ha dejado. Ah, mira. ¿Quién ha dejado a quién? El bot ha dejado al muchacho. Parece buenísimo. Es magnífico. Hombre, es como Her. Claro, Sí, es claro, como claro, Her, es Her, exactamente Spike eso. Jonze, Como, claro. Total, esa película me Claro, parece una claro, es maravilla, como esa Her. referencia es maravillosa. Y es que estamos tan solos, es decir... Pero no es lo mismo, perdona, que esto también pasa en algunos de tus personajes. No es lo mismo estar solo que estar resentido. Ah, bueno, Son claro. dos cosas diferentes. Sí. Porque, bueno, es que pues hay gente O que que... estar solo, o que estar solo y resentido. Ah, Vale. bueno, claro, sí. Entonces yo tengo algunos personajes que que tienen muy mal perder. Entonces, pues bueno, hacen cosas malas. En el reloj del fin del mundo, que el origen del reloj del fin del mundo, como sabréis, es un reloj que no existe, que es simbólico, y se creó en 1947 por el Boletín de los Científicos Atómicos de Chicago, en plena Guerra Fría. Sí. Y entonces se dedicaron a calcular con diferentes variables a cuántos segundos estábamos de la extinción por la propia estupidez humana, ¿no? Entonces... Estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca. En enero estábamos, queridos, a 89 segundos. Correcto, porque lo cambiaron además. Sí, porque lo actualizan en enero, lo actualizan. Pero bueno, pero el reloj yo creo que las 12 horas simulan la historia de la humanidad. Sí, Eso Y es. las 12 de la noche, las 12 horas sería el fin del Es mundo. el del mundo. Y que estamos el a cataclismo. escasos 80 segundos. 89 segundos. Claro. Entonces, claro, desde que hay registros, porque claro, en la Edad Media pues podía venir una peste bubónica y diezmaba no sé qué, podía haber una sequía y tal. La gente se mataba con espadas. O el clero prohibiendo el cultivo de patatas porque al ser cultivadas bajo tierra pensaban que eran diabólicas. Un día, si queréis, podemos hablar de esa prohibición concreta de los curas, que es para matarlo. No sé si voy a poder dormir yo esta noche con ese hype que me acabas de meter con las patatas. Con las patatas que yo Eso sucedió, ¿eh? Ya. O sea, es que de verdad, es que me parece que quedan muchos segundos para lo que nos merecemos. Efectivamente. Y entonces, pues bueno, imaginad, año a año se va actualizando. Y en plena Guerra Fría, con una amenaza real, Claro, ¿no? claro, de guerra nuclear y tal, y ahora pues con la inteligencia artificial, ahora estamos a 89 segundos. Bueno, y ahora con lo de los aranceles de Trump y todo esto, pues igual hasta menos. El reloj del fin del mundo es una referencia que también aparece en Watchmen, el cómic de Alan Moore, que fue llevado al cine por Zack Snyder. Es una de las referencias de esa historia de superhéroes, el reloj del fin del mundo. No, te agradezco este apunte cinematográfico y No, cinéfilo. no te lo esperabas, ¿verdad? No, y probablemente me haya hablado de esta película, pero... Hablando de cine, no me ha pasado nunca. No, bueno, pero estas referencias que yo le digo que sí a todo y ya está, Sí, ¿sabes sí, lo que te y digo? no Porque, me porque la mitad de la... Sí que te escucho, pero No, soy no, incapaz sí que- de no, repetirlo. Sí que Bueno, me Watchmen, oyes, sí, claro. que es distinto de escuchar. Matrimoniadas, querido. Matrimoniadas. Matrimoniadas, querido. Óyeme, Sonia, una pregunta que últimamente se la estoy haciendo a los autores porque me parece muy interesante. ¿A qué autores no te quieres parecer? Ay, pues no lo sé, porque todos tienen su... Eso es mentira. No, Todos no sé. no. No, bueno, todos no, pero no me gusta esa pregunta, porque si a alguien no le gustara, yo no me gustaría que lo dejara en público. Por eso te la hago, coño. Esto está siendo un masaje, un poquito de chicha. Que ahora también es cierto. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que mi tiempo es tan valioso y el de todos, que si yo empiezo un libro y no me gusta, no me lo acabo. Y, oye, y si de aquí paz y después gloria. Claro, así es. Y sí que hay a lo mejor algunos géneros que sé que o no me voy a encontrar a gusto o no me gustan, entonces directamente no los practico, ¿sabes? No los trabajo. Directamente No esos los géneros no los trabajo. trabajo. Qué bien. Nos has contado, Sonia, antes de cederle la última a Javier, nos has contado que estás ya con otras cosas. Sí.
También thriller, también... Sí, voy a tirar, si todo va bien, por el thriller. Tengo varias ideas y varios proyectos en danza. Me daba mucho susto este punto de la distopía, porque a lo mejor puede que no sea para todos los públicos, ¿no? Pero en el modo que lo trabajo yo, ¿no? De un modo súper realista, súper documentado, y que te voy cogiendo de la manita y cuando te das cuenta ya estás metido en la vorágine. Creo que es un punto original y la protagonista también. Y esta... está muy resentida, ¿no? Y entonces ahí el giro y el viaje del personaje da como un doble salto mortal, ¿no? Porque es una tía que está rotita y te puede caer hasta mal, ¿no? Que eso también es muy difícil, ¿no? Cuando escribes en primera persona, tratar que no te caiga mal, porque si ya te cae mal el personaje, pues ya... Claro. Y sí, y por ahí voy, y con protagonistas mujeres. Mira, y ya para terminar, Sonia, es solo un comentario, ¿vale? Porque yo también he podido hablar con personas que ya se han leído la novela o que han empezado a leerla y demás. Las impresiones son muy buenas, pero creo que para el gran público la palabra distopía asusta un poquito. Sí, asusta un poquito, sí, porque quizás se relaciona con ciencia ficción. Sí. Cuando existe una distopía, pero no necesariamente existe una ciencia ficción dentro de esa novela. Sí, por eso siempre digo que es un thriller negro. Claro. ¿Sabes? Que es novela negra. Porque, mira, el otro día escuchaba también el podcast, un podcast también buenísimo como este, de Marina San Martín, y ella habla de ficción criminal, y me gusta mucho el término. Claro. Y además, ese podcast es solo ese nicho. Claro, porque dentro de la ficción criminal te entra desde el cosi, desde el thriller, sí, desde la ciencia ficción, rural, el noir rural. Hoy me han preguntado si era noir rural también. Entonces, el ambiente claustrofóbico me gustaba mucho. El hecho de huir. Mire, Santiago Díaz también me dijo que le había gustado mucho el contraste de Lourdes Nadal, que es la protagonista urbanita, que se mete en un ambiente como de monte perdido, ¿no? Sí. El reloj del fin del mundo es la novela de Sonia Valiente, la de este año. Vale, os lo aclaro ya para todo el mundo a comprarla. Sonia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Oye, se me ha pasado volado. Pues llevamos 47 minutos Pues de que nada, es que entrevista. tengo un Sonia, para que... gracias por venir, gracias por ser una persona tan amiga del programa, gracias por toda tu sinceridad, por contaros lo de mi abuela Matilde. sí, Súper importante. por tu espontaneidad, que eso se agradece muchísimo, y te esperamos para tu siguiente novela. Ojalá, bueno, Claro. Y dentro de nada también a comentar la de Javier, ¿no? En breve. En breve. En breve. De hecho, grabamos en 15 días. Muy O bien. sea que, Sonia Valiente, muchas gracias, muchísima suerte, a disfrutar del camino y a venir cuando quieras. No con la siguiente, ven cuando quieras. Muy bien, Aitor. Un besito. Gracias a todos. Javier Alandes, muchas gracias, querido. El siguiente es el tuyo. El siguiente especial es el tuyo. es el mío, sí, tengo muchas ganas de hablar del Rey de Bronce. Tengo muchísimas ganas. Pietra de mi vida es lo único que yo voy a decir por el momento. Yo soy Aitor Pilán de Miguel y contumaz pretendo seguir siendo. Esto ha sido La Plaza.